Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas de la agenda de informaciones que tienen que ver sobre todo con lo que está ocurriendo con el ámbito político. Hay también otros temas que marcan información permanente. En el primer punto del programa hemos contemplado considerar todos los sucesos alrededor de los hechos, de esa polémica que se ha generado alrededor de lo ocurrido el año 2019, incluido este tema que tiene que ver con el pronunciamiento, la publicación de lo que ha visto por conveniente emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la reelección presidencial. A eso habrá que sumar también algunos otros elementos como la postura de la Organización de Estados Americanos y la respuesta de la Fiscalía General de nuestro país en torno a los temas que son de conocimiento público. El segundo punto tiene que ver con procesos contra legisladores opositores en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hubo denuncias de los opositores en sentido de que existe la decisión en el MAS de avanzar en procesos en la Comisión de Ética para acallar la voz opositora. Por lo menos eso es lo que se ha manifestado, y como contraparte se ha presentado una contradenuncia que pretende también, por ejemplo, procesar a legisladores masistas en esta misma instancia por los hechos del pasado 6 de agosto. Y finalmente, en el tercer punto, algunas reflexiones en torno a la devolución de aportes a las administradoras de fondos de pensiones en función de una norma que está siendo trabajada en el legislativo, el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados. Estos tres puntos son parte de la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el analista y exministro de Gobierno, Hugo Moldis. También se encuentran en los estudios de la radio don José Luis Bedregal como coordinador de Sol.bo. Y finalmente don Franklin Pareja como politólogo. Junto a ellos desarrollaremos la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Hugo Moldis para que haga referencia a este primer punto del programa. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Panamericana. Mis saludos extensivos aquí a José Luis Bedregal y a Franklin Pareja. Y bueno, pues un gusto estar con ustedes y a través de la emisora con los bolivianos, las bolivianas que están no solamente en nuestro territorio, sino en otras partes del mundo donde llega
la radio, ¿no? Donde llega Panamericana. Bueno, acaba el viernes pasado es decir, ayer, de conocerse un comunicado, un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre si la reelección indefinida es o no un derecho humano. Creo que este pronunciamiento abre nuevamente el debate a propósito de las circunstancias, el desarrollo y las consecuencias de lo que sucedió en noviembre del 2019. Un debate que no lo terminamos de cerrar, donde hay posiciones que ciertamente son radicalmente distintas, unas que plantean, ¿no es cierto?, que hubo fraude y que hubo sucesión constitucional, y otra tesis que es la que sostiene el golpe de Estado. Yo obviamente tengo una posición sobre este debate. Creo que hay un montón de hechos que de manera muy clara, muy evidente, han ido surgiendo en las últimas semanas, o por lo menos en el último mes, que consolidan la tesis del golpe de Estado. Pues bien, sobre el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se abre también un debate a propósito de su alcance político y jurídico. Desde el punto de vista jurídico, no se trata de un fallo, no es una sentencia, por lo tanto mucho menos tiene un carácter retroactivo. Desde el punto de vista político se convierte en un elemento referencial que seguramente guiará el desarrollo y el comportamiento de la democracia en América Latina. Digo esto porque esto que acabamos de conocer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una opinión consultiva abstracta, no hace referencia al caso boliviano en particular, que es otra de las cosas que ciertamente impedirían un efecto jurídico. El propio exalcalde de La Paz, Juan del Granado, saliendo al paso, y está claro, no por defender a Evo Morales, pero él señalaba el día viernes que esto de ninguna manera constituye un fallo, una sentencia, y por lo tanto que con efectos jurídicos concretos. No va a faltar quienes traten de utilizar más que emplear este comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para justificar los hechos de violencia, el golpe de Estado del año 2019. Seguramente vamos a tener lecturas de esa naturaleza. Si vemos de una manera mucho más general, que es lo que yo quisiera hacer, yo quiero plantear dos ideas fuerzas, o quizá dos tesis que a mi juicio son centrales en la coyuntura política boliviana. Por un lado, el que el campo político, el margen de acción de la oposición de derecha en el país se va reduciendo cada vez más, y no por causas que se le puedan atribuir al gobierno, sino más bien por causas que son directamente y únicamente atribuibles a una oposición de derecha que no ha logrado desde el año 2006 presentarle al país una propuesta totalizadora, una propuesta articulada, una propuesta diferente de lo que se ha venido haciendo en el marco de lo que se ha denominado la revolución democrática y cultural. Hay una oposición reactiva que
tira su grito al cielo cada que pasa algo que ciertamente refuta su marco de razonamiento, como por ejemplo el reaccionar ante el informe de la Universidad de Salamanca, en el que señala que no ha habido manipulación, ¿no?, probada manipulación de datos luego de un análisis del sistema informático y de información de las elecciones del 2019. O se desata de alegría cuando aparece, ¿no es cierto?, el señor Almagro hablando contra el Estado plurinacional, contra el gobierno de Evo Morales, o cuando no pueden contener una alegría desbordante cuando aparece un comunicado como el de la CIDH, ¿no? Es decir, es una suerte de la conducta del adolescente, ¿no? Es decir, que oscila entre la extraordinaria alegría hasta, ¿no es cierto?, altos índices de depresión, en este caso de depresión colectiva, ¿no? Una oposición que no tiene presencia territorial, salvo en algunos lugares muy contados del país, por lo tanto no tiene posibilidad ni siquiera de acción política democrática, me refiero, a lo largo y ancho del país, fragmentada políticamente, fragmentada territorialmente. Eso lo ha demostrado en las elecciones nacionales del 2020, en las subnacionales del 2021, donde prácticamente la derecha ha sido derrotada por lo nacional popular diverso y articulado, en la que no solamente está el movimiento del socialismo, sino otras candidaturas que no podríamos ubicarlas en el campo de la derecha, salvo Luis Fernando Camacho de ultraderecha en Santa Cruz, el señor Manfred Reyes Villa en Cochabamba, o el Yalli en Potosí, pero con una ocasión muy territorial, sin posibilidad de expandir su liderazgo y su influencia. Tenemos una oposición que también desde el año 2006 no puede presentar propuestas programáticas alternativas respecto de lo que se está haciendo en el país del año 2006, salvo el año del fatídico golpe de Estado, ¿no es cierto?, noviembre 2019, noviembre 2020, y mucho menos con capacidad de presentarle un horizonte de país. Tenemos una oposición que depende mucho de los pronunciamientos externos, ¿no? Si también no pueden controlar, ¿no es cierto?, su júbilo, su alegría, cuando la administración norteamericana, no importa si Trump o después Biden, se manifiesta, ¿no es cierto?, en contra de un gobierno popular y de izquierda como el que hemos tenido con Evo Morales y como el que tenemos ahora con Lucho Arce, o con pronunciamientos de la OEA, de la Unión Europea, ¿no? Pronunciamientos que no podríamos esperar algo distinto. Es decir, el golpe de Estado tuvo actores nacionales e internacionales. Hubo un frente nacional donde lo que los unía era el antievismo, ahí se mezclaron absolutamente todos, y luego se separaron cuando la señora Áñez decidió ser candidata, ¿no? Hasta ahí, pero fueron parte del bloque que hizo el golpe de Estado, que lo promovió, que lo alentó y que lo desencadenó. Y otro frente internacional que también con diferentes niveles, el Departamento de Estado jugando lo suyo, con combinatorias Evo Morales para que no se presente elecciones, la Unión Europea lo mismo, la OEA, ¿no? Que también, ¿no es cierto?, se mostrara contraria, aunque de manera contradictoria, porque el señor Almagro, que vino al país en agosto del 2019, prácticamente dijo que no se le podía negar a Evo Morales ser candidato, y que habían otros
países que ya tenían este precedente, y lo decía con mucha razón en este caso. Es decir, no es de mi agrado precisamente esta coincidencia, pero esto de la habilitación por la vía de la Sala de lo Constitucional e invocando la Convención Americana ya sucedió en Costa Rica con el señor Oscar Arias, sucedió en República Dominicana, sucedió en la Argentina con Menem, aunque Menem después decidió ya no ir, en fin, pero no es que no ocurrió, y en Honduras, ¿no? Y finalmente una oposición, si esto es un hallazgo nuevo frente a los 14 años pasados, que está pendiente de la interna del MAS, si se dividen, si se pelean, si David Choquehuanca marca un discurso distinto al de Lucho Arce. Cuando uno analiza en realidad el tema de fondo, va a ver que esas diferencias existían también en la forma de presentar entre el propio vicepresidente Álvaro García Linera y el presidente Evo Morales. El primero hacía una intervención más filosófica, que es lo que ha hecho también David Choquehuanca el 6 de agosto, y el presidente, en aquel entonces Evo Morales y ahora Lucho Arce, con una intervención más política, más ofreciendo datos sobre el comportamiento de la economía, en fin, ¿no? Entonces, en síntesis, el 2019 sigue marcando, inevitablemente va a continuar esto creo que por un tiempo largo, ¿no? Sigue marcando el debate al interior del campo político en Bolivia, aunque yo decía que ante este rasgo que tiene la oposición de derecha en el país, ante esta pérdida de espacio en el campo de la política, pero más por errores propios que lo que podría decirse del gobierno del movimiento del socialismo, más por limitaciones propias, lo que hace es despertar la tentación, y eso lo veremos en el segundo punto, la tentación de recurrir nuevamente a métodos no democráticos para enfrentar a un gobierno legítimo como el del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, ¿no? Es decir, la noticia buena, digamos, para los que militan en el campo nacional popular es que hay una derecha cada vez más pequeña y sin posibilidades político-electorales. La noticia mala es que esa derecha, en la medida que no tiene espacio en lo político electoral, va a verse siempre tentada a recurrir a formas no democráticas, estamos hablando desde el llamado golpe blando, ¿no?, hasta nuevamente tocar la puerta de los cuarteles como la forma de tratar de retomar el poder político en Bolivia. Muy bien, le agradecemos a don Hugo Moldis dando cuenta de este primer punto de diálogo en Panamericana. Le damos la palabra a don José Luis Bedregal para que pueda también hacer referencia a este primer punto. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, José Luis, a toda la audiencia en Radio Panamericana en el país y fuera de las fronteras. Por supuesto, un saludo a don Franklin Pareja, a don Hugo Moldis. Un placer estar acá compartiendo la mesa. Este tema es muy importante para el análisis que debemos hacer respecto al contexto que está viviendo el país, porque va a marcar una realidad que fue tal vez uno de los elementos más dramáticos de la historia contemporánea en nuestro país, porque es el elemento que va a desencadenar o va a precipitar más bien todos los hechos posteriores que el país ha vivido, ¿no? Porque recordemos que a partir de esa decisión que tomó el poder político a través del Tribunal Constitucional, por supuesto que se abren un conjunto de acciones que posteriormente van a dar pie a toda la convulsión que ha vivido el pueblo boliviano el 2019, con lamentables consecuencias en la afectación de la tranquilidad, la paz, la seguridad e incluso lastimosamente la vida de bolivianos que se han perdido en los enfrentamientos del año 2019 y que hoy por hoy
nos dejan un país con una escisión profunda, con una división profunda y con un estado de confrontación que sigue expresando más bien en distintas esferas, desde las esferas de la discusión política, como la Asamblea Nacional, que nos ha mostrado esa Bolivia dividida en los actos del 6 de agosto que debieron haberse realizado en Sucre y se realizan por una inadecuada decisión política en La Paz, pero que además terminan en un show, en una confrontación, en un espectáculo bochornoso que implican al primer hombre del Estado del país, pero además a los asambleístas que conforman el primer poder del Estado, el primer poder en nuestro país, pero que se constituye ese escenario, esas escenas de confrontación en un espejo real de lo que está viviendo nuestra querida patria, porque esa confrontación se expresa también en las calles y lo hemos visto en los últimos días, donde grupos de choque vinculados al oficialismo han hecho gala de esa agresividad, de esa forma de entender la política y de manera absolutamente impune, ¿no? Han agredido a ciudadanas y a ciudadanos que estaban expresándose de manera pacífica. Lo mismo hemos ido mirando y viendo en otros departamentos, hablaba del caso de La Paz, en otros departamentos, y estas son las consecuencias de burlar la institucionalidad en Bolivia, sea quien lo haga. Pero cuando no nos sometemos a la normativa, a la Constitución, que es la ley de leyes, a los poderes establecidos, electos democráticamente o designados en base a las leyes, y no hay ese sometimiento y apego, pues se dan estos hechos. En el caso ya específico de este pronunciamiento de la Corte Internacional, esta opinión consultiva que hoy conocemos tiempo después de los hechos suscitados, ya incluso con otras autoridades de gobierno, etcétera, creo que es contundente en su declaración, en esta opinión, es absolutamente contundente para demostrar que en su momento se quiso utilizar, o se utilizó más bien, los acuerdos y convenios y cartas internacionales simplemente para el beneficio de la autoridad de turno y de ese entorno que disfruta y que disfrutaba de los beneficios del poder, sin pensar en las consecuencias que luego acarrearía esto, no solo para ellos, que es tal vez lo menos importante, sino, reitero, las consecuencias posteriores para todo el país. Ya revisando la declaración de la Corte, podemos rescatar la absoluta contundencia que señala que la redacción presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana. Primer elemento absolutamente contundente después de todo el desarrollo de la declaración. Segundo, la prohibición de la reelección indefinida, que es compatible esta prohibición con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Instituciones, convenios, de los cuales el Estado boliviano es firmante, es parte de los mismos y por lo tanto, de acuerdo también a lo que señala nuestra Constitución, debe someter sus actos, no importa el gobierno que esté a la cabeza, a todas estas convenciones. Eso no ha ocurrido. Se ha burlado también esta legalidad de la que debiéramos ser parte. Y la habilitación, señala así en su último punto, la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa. Absoluta claridad
en lo que señala, ¿no? La habilitación de la reelección presidencial indefinida, que es lo que ocurrió de mala forma, de manera ilegal y hasta delictiva, es contraria a los principios de una democracia representativa. Y ahora, ¿quién va a pagar las consecuencias de esto? O nadie, o simplemente esto va a quedar como un hecho anecdótico, o va a quedar en la impunidad. Lo más probable es que así sea, que quede en la absoluta impunidad, porque lastimosamente no tenemos un Estado con institucionalidad, y ese es un gran problema que afecta a todas y a todos los bolivianos, tengan el color político que tengan, se dediquen a lo que se dediquen, porque entonces, como no hay apego a la norma, como no hay sometimiento a las instituciones, entonces en el país, en todas sus esferas, puede pasar cualquier cosa como ocurrió. Porque recordemos que este hecho es solo un eslabón del debilitamiento y el desmoronamiento del Estado de Derecho y de la democracia en Bolivia. Porque no estamos hablando solamente de una acción que el 2017 fue absolutamente ilegal, sino estamos hablando de una democracia afectada ya desde la primera reelección del expresidente Morales, que burló los acuerdos políticos para la aprobación de la Constitución en el Parlamento, lo cual no era lo correcto, además, o sea, una aprobación que debió haberse llevado adelante en Sucre, pero ante el estancamiento de la Asamblea Constitucional tuvo que resolverse en un escenario con muchas irregularidades. ¿Y por qué traigo a colación a esto? Porque posteriormente, en lo ocurrido después del 2019, pareciera haber mucho apego y mucha pulcritud respecto a cómo se debieron hacer determinados procesos para la transición, estando en un completo escenario de convulsión generado por el no acatamiento a la Constitución y haber intentado burlar de mala forma los convenios internacionales, las cartas internacionales o el pacto específicamente de San José. Entonces, una constitución burlada ya en sus primeros años, un fraude electoral, una desobediencia hacia el resultado del referéndum que impedía la reelección del presidente, irregularidades en el Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera, por supuesto que fueron colmando la paciencia y la tolerancia del pueblo boliviano, que vio que sus derechos estaban siendo, por supuesto, pisoteados. Porque si algo entiende el pueblo boliviano es que cuando un caudillo se va perpetuando en el poder, por supuesto que la ausencia de esa alternancia va en directa afectación a los derechos civiles, políticos y económicos de toda la población, porque no ha de existir, que es un principio básico de las cartas que defienden los derechos humanos de las personas, los derechos civiles y políticos, y por supuesto nuestra Constitución, de que si bien todos tenemos derecho a postularnos a cargos públicos, tenemos que hacerlo en el marco de la igualdad de oportunidades. Cuando un caudillo está en el poder por varias gestiones, por supuesto que el resto del pueblo no está en igualdad de oportunidades, y entonces ese tipo de actos de abuso de poder se sumaron a una cadena de elementos que por supuesto desgastaron absolutamente la popularidad, la credibilidad del Estado, del expresidente Morales, y que finalmente terminaron con el fraude que se terminó de perpetrar más bien en octubre del 2019, pero insisto que es el resultado además de un mal manejo del Tribunal Supremo Electoral, que cambió responsables del área de informática,
que tuvo muchos problemas en la preparación de todo el proceso electoral, que además fue electo aprovechando los 2/3 del partido en función de gobierno, no solo en el nivel nacional, sino departamental, con un control absoluto del poder ejecutivo de estas instancias, y que por supuesto generaron el descontento y la indignación del pueblo, que finalmente salió a las calles a protestar, y todos sabemos cómo terminó esto. Terminó con la salida, la huida de las principales autoridades que trataron de generar un vacío de poder, y que en definitiva, para salvar ese vacío de poder, además en un escenario de inseguridad y de violencia en las calles de todo el país, pues se tuvieron que tomar medidas de carácter político, seguramente con vacíos, con errores, etcétera, pero que permitieron recuperar la paz social, que es un valor importantísimo y que creo que todas las bolivianas y bolivianos sabemos cómo fue y cómo pasó. Ahora habrá que pensar, evaluar todos estos elementos, y seguramente será la historia la que finalmente sanciona a los responsables, pero para eso tendrán que pasar seguramente muchos años. Perfectamente, le agradecemos a don José Luis Bedregal. Le damos la palabra ahora a don Franklin Pareja en esta primera intervención, haciendo referencia a este primer punto del programa. Bienvenido después de algún tiempo, don Franklin Pareja. Gracias, José Luis, siempre un gusto estar en Diálogos en Panamericana, y saludar cordialmente a Hugo Moldis y a José Luis Bedregal, con los cuales compartiremos este par de horas con la paciencia y tolerancia de quienes nos escuchan, los bolivianos, a quienes les mando un saludo muy cordial y muy cariñoso. Como es natural, en Bolivia todavía los temas de la agenda política siguen vigentes, aunque pareciera cansino y tedioso hablar permanentemente de lo mismo durante mucho tiempo. Esta narrativa golpe, fraude, fraude, golpe, parece que no se ha agotado y probablemente no se agote todavía, aunque está claro de que es una posición muy dicotómica y no hay punto de intermedio. Quienes sostienen que fue un golpe no tienen ni el menor viso de dar alguna posibilidad de analizar si eventualmente esto carece de algún sustento, y quienes sostienen que esto fue un fraude, pues tampoco aceptan en lo más mínimo la posibilidad de analizar los argumentos de la otra parte. Eso significa que ya no hay una confrontación dialéctica, una confrontación de ideas, porque es dicotómico: o fue golpe o fue fraude. Y esto también traduce el malestar social, y también es la expresión de una sociedad que se encuentra dividida. Lamentablemente, el país no está en un momento en el cual deberíamos estar sintiendo un crisol de bolivianidad, sino más bien producto de los sucesos del año 2019, hay una sensación de mayor crispación que se esperaba que iban a ser o que se iban a resolver con la elección del año 2020. Esos discursos iniciales, tanto del presidente y particularmente del vicepresidente, de don David Choquehuanca, nos dieron un halo de esperanza, en la lógica de que pareciera que las conductas radicales y confrontacionales iban a quedar de lado e íbamos a entrar en un franco proceso de reconciliación. Cuando hablamos de reconciliación, no es una cuestión romántica ni una cuestión meramente bien intencionada. Es un imperativo, porque si no entramos en un momento de distensión a través de un proceso de pacificación que solamente se produce mediante diálogo, coordinación y sobre todo voluntad de los actores políticos, no vamos a lograr obviamente sin reconciliación pacificación, y sin pacificación es difícil encontrar un clima de estabilidad nacional. Y cuando no contamos con estabilidad, es difícil que esto contribuya a la reactivación, es decir, en términos económicos. De manera que hay una cadena de eslabones que son necesarios, son ineludibles y que no parecen ser importantes o no parecen ser relevantes para los actores políticos del momento.
¿Qué vemos? Una confrontación regional exacerbada, donde creo que los radicales, más allá de generar adhesión popular, están generando reactividad en muchos sectores. No pareciera haber un ánimo de encontrar espacios de distensión desde el gobierno, que con el último discurso del señor Catacora, pues nos ha demostrado que no está en la lógica de la reconciliación, sino más bien en una lógica muy agresiva, muy hostil, y de mantener y porfiar permanentemente en que el golpe de Estado es el alfa y el omega de la gestión, cuando básicamente tenemos preocupaciones mucho más complejas a nivel nacional. Recientemente han habido estudios que muestran, esto lo hizo la FES además, un estudio donde muestra que la preocupación de la juventud está más vinculada a otros temas, y la precarización de la democracia, pues por supuesto que se debe no a un suceso, sino a un proceso como tal. Yo entiendo de que siempre desde una lógica oficialista, desde una visión del MAS, ellos tratan de rescatar y de poner por sobre todo un proceso de cambio aparentemente exitoso en términos económicos, y me parece sinceramente una deshonestidad, particularmente de las autoridades del momento, que tratan de aducir de que la debilidad o la situación compleja que atraviesa el país se debe al periodo de los últimos meses, de los 11 meses de la señora Áñez. Es decir, tratar de sostener y de fundamentar que el país vive una situación de precariedad económica por efecto de ese momento no es consistente, porque ya desde el 2014 se sentía una desaceleración. Pero no vayamos por el lado económico, vayamos por el lado político. ¿Qué es lo que realmente en el país hoy por hoy se está enfrentando? ¿Estamos ante un gobierno? ¿Estamos ante un partido político? ¿O estamos ante una corporación? Porque ya no hay un accionar únicamente en clave nacional. Lo que vemos ahora es que hay actuaciones en clave continental. Y esto no es una ficción ni es un invento. Definitivamente, por mutuo propio y por expresiones y declaraciones precisamente de los actores fundamentales, comenzando del señor Evo Morales, básicamente hay una impronta de recuperar el poder, si es que no lo tiene ya, pero además de reafirmar que muchas de las cosas y de los espacios y decisiones que tuvieron en algún momento no se van a volver a producir, y que continúa vigente su liderazgo como el alfa y el omega del proceso de cambio, que le quita fuelle, deslegitima al actual gobierno, y que él mismo no pareciera tampoco sentirse ni siquiera ruborizado. Para mí, ya desde una perspectiva absolutamente personal, creo que los errores del pasado no se los está aquilatando en su verdadera dimensión. El país puede estar en un proceso relativamente de recuperación aparente por el efecto rebote, pero creo que nuevamente estamos sumidos en un proceso de desestructuración de la institucionalidad, y aunque parezca repetitivo, machacón, que siempre decimos lo mismo, en fin, el tema es que mientras la institucionalidad constitucional no se cumpla como un principio de la democracia, obviamente lo que vamos a tener son espacios altamente sesgados, donde los actores políticos están ciegos, en algunos casos sordos y mudos, porque no ven lo que está pasando en el país, no dicen lo que el país está esperando, y tampoco escuchan o se escuchan los unos a los otros. Vamos a hablar seguramente en el segundo tema, este problema que se está suscitando en la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa ha demostrado una total ineficacia, no ahora, prácticamente desde que tenemos ese espacio de deliberación, que debería ser rico en ideas, debería ser altamente propositivo,
Pero como es un espacio de poder concentrado y no es un espacio de poder dividido, o por lo menos no se generan equilibrios de poder, entonces se ha perdido la práctica en el país de negociar, de concertar, de acordar. Ese ejercicio y esa pedagogía política de acordar con el otro ya no la tenemos. Todo es impositivo. Y en un mar de imposiciones, pues nada nos tiene que sorprender, porque el más fuerte siempre es el que termina imponiendo, teniendo o no teniendo razón. Ahora bien, recientemente, hace horas, se ha conocido esto que está generando un debate intenso actualmente, es la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en definitiva dice una cosa muy simple, ¿no? Que no es un derecho humano la repostulación indefinida. ¿Qué nos está queriendo decir con esta opinión consultiva? Evidentemente no es un fallo, no es una sentencia, pero los únicos que hacen una interpretación de la Convención Americana son en este caso pues los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que nos está queriendo decir es que nuestro Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional Boliviano, se ha arrogado una facultad que no le compete, es decir, han actuado como si fueran jueces de la Corte Interamericana al hacer un control concentrado de convencionalidad. Ellos pueden hacer un control de constitucionalidad, pero no de convencionalidad. ¿Y para qué han hecho esto? Para interpretar y para viabilizar desde el Tribunal Constitucional una cuarta postulación absolutamente inconstitucional, absolutamente ilegal, que es el origen de la crisis, en alguna medida. Porque si el señor Evo Morales no hubiera sido candidato en esta cuarta oportunidad que intentó, no se puede entender que una fuerza política como el MAS, que tenía 229 municipios de los 339, que tenía 6 de 9 gobernaciones, que tenía cientos de asambleístas, tenía cientos de concejales y ahora lo sigue teniendo. No va a haber una persona que pueda tomar la posta, es decir, tan concentrado es el liderazgo, tan incuestionable es el liderazgo del señor Morales, que no puede nadie más aspirar a tener la posibilidad de tomar la posta para no violar la Constitución. Porque si el señor Morales en definitiva no iba, su retorno hubiera sido un ejercicio en el marco de la constitucionalidad y nadie hubiera dicho absolutamente nada. ¿Para qué violentar? Entonces la Corte Interamericana les dice implícitamente a nuestros magistrados: señores, ustedes para empezar están fungiendo como si fueran nosotros, los jueces de la Corte Interamericana. Y segundo, están haciendo una interpretación errónea, porque en ninguna parte de la Convención Americana se hace mención a lo que ustedes han sacado como un fallo, la 084. Obviamente esto pareciera que no va a tener ningún efecto, y muchos dicen, ¿qué efecto vinculante va a tener si eso ya es caso cerrado? Bueno, obviamente no va a tener un efecto sobre Morales por una razón elemental. Pues porque antes de que haya esta consulta y este pronunciamiento, en la elección del 2019, primero el señor Morales anuló las elecciones. Segundo, destituye vocales. Tercero, renuncia. Y cuarto, se va. Si hubiera asumido eventualmente la presidencia con el resultado del 2019, esta opinión consultiva hubiera sido lapidaria para él, porque estaría prácticamente ejerciendo una función al margen, obviamente, de la Constitución y al margen del soporte normativo que han invocado los del Tribunal Constitucional, que es precisamente el artículo 23 de la Convención Americana. Entonces les dice, y esto es estructural, no es una cuestión meramente repetitiva, les está diciendo: nunca el candidato Morales podía haber ido por cuarta vez consecutiva. Y eso es lo que ha originado la crisis. Entonces, en Bolivia, es lo que es sostenido por activa y por pasiva, el fraude electoral viene a ser una cuestión no secundaria, pero antes de este proceso ha habido un fraude constitucional, porque no se puede ir y no se puede invocar una norma
que no dice lo que supuestamente se ha dicho, que ha forzado la Constitución, que la ha contrarreformado, que la ha inaplicado, habiendo dos candados previos, la Constitución y el referéndum. ¿En qué queda esto ahora? Esto no va a tener ningún desenlace, no hay culpables, no pasa nada, total, ya hubo elecciones, ya ganó el señor Arce Catacora, el proceso de cambio sigue. Hay que separar las aguas. Una cosa es el proceso de cambio, y por mucho que se haga mención a que es exitoso, lo cual es cuestionable, pero bueno, por mucho que se haga mención a que han habido muchas cosas positivas, de igual forma no hay ninguna razón para que nadie esté por encima de la institucionalidad constitucional. Si en Bolivia se cumpliera la Constitución, muchas de estas cosas nos evitaríamos. El primer exceso del señor Morales ya fue su tercera postulación, ¿no? Invocando, o mejor dicho, con el argumento de que Bolivia se había refundado, postula por tercera vez, siendo que hay una disposición que todos sabemos que le impedía. Por eso también no se puede hablar mecánicamente de que en Bolivia han habido 14 años de dictadura. Eso sería hablar, y hablaría muy mal de los bolivianos. Sería algo así como reconocer que los bolivianos se someten, pero de una forma extremadamente simple, ante la opresión o ante conductas autoritarias y conductas ilegales. No es así. El primer periodo del señor Morales ha sido absolutamente legal y legítimo. Ha ganado con 54%. Su segundo periodo ha sido legal y legítimo también, porque ganó en el marco de la Constitución. Entonces, son 10 años que no se los puede contabilizar cuando se dice 14 años de... No es así. El tercer periodo, efectivamente, este tercer periodo ya es cuestionable por dos razones. Primero, porque era inconstitucional, y segundo, porque el padrón electoral sufrió un crecimiento inexplicable, ¿no?, de algo así como 1 millón de nuevos inscritos, que nunca ha sido tocado. Y aquí quiero entrar a la responsabilidad que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral a la cabeza de Salvador Romero, que no ha hecho absolutamente los deberes para sanear verdaderamente ese instrumento distorsionante. Así que no era cuestión, el momento de la crisis en el país, de simplemente organizar nuevamente elecciones, sino que era el momento estructural para poner las cosas en orden. Lo propio, el fraude electoral. El fraude es un delito y no puede quedar así. ¿Qué tenía que hacer el tribunal? Tenía que hacer pues los deberes, ir ante el Ministerio Público, no solamente presentar su demanda, sino tenía que hacer seguimiento, aportar con más elementos. El informe de la OEA era un elemento más, pero hay muchos elementos que también tenían que ser tomados en cuenta, pero no se ha tocado eso. En consecuencia, desde la perspectiva jurídica, no se han hecho los deberes desde la instancia que se tenían que hacer, no por falta de pruebas, sino por falta de acción. No es un momento simple que vive el país, con tanta polarización. Yo creo que los problemas de Bolivia a veces trascienden Bolivia, y no es una buena noticia que 3 elementos que se hayan coincidido estos días, que son el informe o el comunicado de la Unión Europea, el informe de la OEA, donde cuestiona la pericia de los académicos de Salamanca, y la opinión consultiva de la Corte Interamericana. No es una buena noticia que desde fuera siempre nos tengan que decir: señores, no están haciendo bien las cosas, señores, no somos. ¿Por qué? Porque eso demuestra también una gran incapacidad interna de que nuestra clase política no es capaz de resolver sus problemas. Y al final, como hay oídos sordos y nadie quiere escuchar al otro, no estamos prácticamente algo así como en una anomia institucional. Antes del fraude electoral, repito, esta opinión consultiva, que no se la puede infravalorar, nos está demostrando que no se ha respetado la Constitución en el país, y no hay absolutamente ningún resultado halagüeño, bonancible, económico que justifique que se pueda ir en contra de la Constitución. Muy bien. Le agradecemos también a don Franklin Pareja. Como en otras ocasiones decíamos,
es deliberada la intención de que al inicio nuestros amables invitados puedan tener un tiempo amplio para realizar sus exposiciones. Así lo hemos hecho también. Vamos a hacer una segunda ronda ahora, pero limitando este tiempo, reduciendo el mismo para hacer precisamente puntualizaciones y algunos apuntes. Don Hugo Moldis, inicialmente usted. Sí, a ver, está en debate también el tema de la democracia, ¿no? Y ciertamente hay visiones absolutamente distintas, aunque por lo menos deberíamos confluir en algunos criterios que tienen una validez universal. La primera, es decir, elecciones libres, ¿no? Transparentes, en fin, creo que ese rasgo se ha dado en la democracia, en las elecciones bolivianas desde el año 2005, ¿no? Segundo, la garantía al ejercicio de los derechos políticos, es decir, formación de partidos, libre expresión, etcétera, etcétera, que yo sepa, en Bolivia ese otro indicador no ha desaparecido. Es más, en Bolivia, desde los medios y sobre todo desde las redes, se dicen cada tipo de cosas, se han dicho cada tipo de cosas contra Evo Morales que en España no se lo hubieran permitido, ni en los Estados Unidos, ¿no? Donde se han tomado represalias, se han detenido a gente, se lo han encarcelado, en fin, ¿no? Aquí, que también es un tema que tenemos que relacionar. Pero bueno, el pluripartidismo, que yo sepa, los partidos, salvo el MAS, ¿no es cierto?, los demás son de oposición de derecha y han ido a las elecciones y han perdido, e igual iban a perder aunque fuesen juntos, como el 2020. Es decir, así la oposición, si se hubiera ido junta, en aquel momento la derecha, ¿no?, la derecha en el gobierno y fuera del gobierno, hubiera ido junta, igualito hubiera perdido las elecciones del 18 de octubre del 2020. Otro rasgo fundamental, la ampliación de la democracia. ¿Y cómo no amplía la democracia? A partir de la ampliación de los derechos. Y creo que la Constitución aprobada en la Asamblea Constituyente, que evidentemente fue al final ya híbrida, ¿no? Porque de ser originaria, en los hechos luego ya terminó siendo parlamentaria, ¿sí? Pero bueno, a veces la realidad es la que es y no la que uno quisiera que sea. Fueron las condiciones históricas de ese momento, pero bueno, finalmente se tuvo un texto constitucional aprobado por la inmensa mayoría de los bolivianos, y junto a la aprobación de esa constitución se estaba aprobando esa ampliación de derechos que más bien debería alegrarnos a todos y a todas. Y se incorpora una cosa que más bien es otro indicador de cuán ampliación de derechos y cuánta profundización de la democracia existe, que es el referéndum revocatorio de mandato. Yo no conozco países que no sean, a los que se los critica por ser populistas, ha dicho, ¿no?, José Luis Bedregal, otros dicen dictatoriales. Me alegra que Franklin Pareja se aproxime más a la definición, digamos, de política de pensadores norteamericanos, que a propósito de los regímenes competitivos electorales, en fin, ¿no?, en ningún momento se atreven a decir hay dictadura. Lo que dicen ¿no?, son regímenes competitivos electorales o regímenes competitivos autoritarios, porque no es que no hay democracia, no es que no hay partidos, no es que no hay elecciones periódicas, ojo, porque las elecciones periódicas son otro rasgo, sino que hay el favorecimiento de usos de bienes del Estado para la campaña electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se puede decir que no hay democracia. En el caso boliviano, el derecho al revocatorio se lo incorporó. En el caso boliviano se lo incorporó, en el caso venezolano, en el caso ecuatoriano. Es decir, hay otras democracias en América Latina
que no tienen, por ejemplo, el revocatorio de mandato, y darle a la gente la oportunidad de decidir si quiere que se quede o se vaya ese presidente es un rasgo fundamental en la ampliación no solo de derechos, sino en la ampliación de la democracia. Así que un primer elemento que niega contundentemente las afirmaciones de José Luis Bedregal. Segundo, Pareja evidentemente acaba de consolidar de ratificar más bien lo que yo decía en mi primera intervención, una oposición que está en dependencia de qué le dicen de afuera o qué pasa afuera del país, ¿sí? ¿Podía la OEA, la Unión Europea, decir algo distinto sobre las elecciones del 2019, donde ellos fueron protagonistas clarísimos del golpe de Estado? Obviamente que no. Sería una ingenuidad política pensar que los actores internos, partidos, comités cívicos, medios de comunicación hegemónicos, militares y policías con posesión de mando en aquel entonces, rectificaran no solo sus palabras sino sus acciones y dijeran que no ha habido golpe. Es decir, nadie es ingenuo en pensar que van a suceder ese tipo de declaraciones. O desde el Frente Internacional, ¿sí? Desde el Frente Internacional está claro que estaba Colombia y Brasil, países a los que visitaron Tuto Quiroga y Fernando Camacho, pidiendo precisamente que se pronunciaran en varias direcciones, entre ellas a través de solicitar la opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está el caso de la Argentina, que ahora sabemos todos, ¿no es cierto?, de que enviaban, ¿no es cierto?, municiones para la represión. Está el caso del Ecuador, que envió armas para la represión, ¿no? Si es otra Cóndor 2 o no, es otro tema de discusión. Lo evidente es que había un apoyo internacional al golpe contra el presidente Evo Morales. Ahora, claro, autocríticamente yo creo que ese golpe solo prospera porque la democracia boliviana, vista desde las clases subalternas, pierde un ingrediente ya advertido por René Zabaleta: la democracia como autodeterminación, ¿sí? Cuando la democracia solo se queda en el voto, democracia representativa, y pierde la cualidad de ser ser poder antes de ser gobierno, ¿sí?, que de una y otra manera se expresa en la ampliación de la democracia en nuestra Constitución, democracia participativa, directa y comunitaria. Es decir, cuando los de abajo pierden su cualidad de autoorganización, automovilización y conciencia, evidentemente se facilita el golpe, ¿sí? Es decir, yo no sé si el golpe hubiera funcionado en condiciones distintas. Este es un tema que evidentemente desde el campo de lo nacional popular lo tenemos que reflexionar. Y finalmente, lo de la CIDH, este comunicado no tiene mayor valor jurídico por las razones que ha notado Franklin, con las que estoy de acuerdo, porque hay una ley que ha convocado elecciones y no se ha presentado, ¿no? Y que explícitamente, además de eso, señala en el artículo 19, parágrafo 2, que las autoridades que hayan tenido mandato por 2 periodos constitutivos no podrán ser candidatos en las elecciones del 2020. Así sucedió, y por lo demás está plenamente vigente el artículo 168 de la Constitución. En síntesis, vamos a seguir discutiendo evidentemente los 2019. Creo que hay que apelar a nuestra capacidad de resistencia, ¿no?, de no cansarnos en el debate, pero ir quizá investigando muchas más cosas, es ir desmenuzando los entretetolones, las cosas que van saliendo inevitablemente. La verdad histórica normalmente demanda
tiempos un poco más prolongados, ¿no? Y creo que habrá que acompañar ese proceso de reconstrucción histórica. Reitero, para mí es evidente que se cayó la tesis del fraude, porque voy a sumar a lo que decía, no sé si José Luis Bedrega o más bien Frank. Carlos Mesa tenía la enorme responsabilidad no solo de plantear la denuncia, sino de plantear las pruebas del monumental fraude. Y en materia penal solamente hay 3 categorías de pruebas: documentales, testificales y periciales, ¿sí? El señor Carlos Mesa no le ha presentado al país, ¿no?, a pesar de la fama de historiador, etcétera, no le ha presentado pruebas al país de actas adulteradas, ¿sí?, de actas que en manos de los delegados de jurados electorales y de los delegados de partidos contradigan radicalmente de la imagen del acta que aparecía en el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, no hay que olvidar que el 80% de lo que cuestiona el informe de la OEA se basa sobre todo en el funcionamiento del TREP, y el TREP no es oficial. Y ya la OEA dio una muestra clarísima de su participación en el golpe de Estado cuando el 22 de octubre, horas después de que se hace el compromiso de que venga una misión de auditoría de la OEA, el encargado en aquel entonces de la misión de observación electoral decía: vamos a acompañar, ¿no es cierto?, al Estado Plurinacional Estatal en los preparativos de la segunda vuelta, cuando todavía el Tribunal Supremo Electoral no había terminado el cómputo oficial. En el Perú se ha tenido que esperar, ¿sí?, hasta el último voto, porque eso es lo correcto, ¿no?, hasta el último voto oficial, no de transmisión de rápida de resultados preliminares, el último voto oficial para saber quién ganó y quién perdió. Eso no sucedió el 2019. Por lo tanto, para mí, ¿no es cierto?, hay un montón de hechos, incluido la memoria de la Iglesia Católica, que el 10 de noviembre ya se sabía que la señora Áñez iba a ser la presidenta. Se vulneró la Constitución, se vulneró el reglamento de debates de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y por lo tanto ese tiene un solo nombre: golpe de Estado. Muy bien, le agradecemos a don Hugo Moldis. Para cesar también este primer punto, por favor, don José Luis Bedrega. Bueno, tal vez sí es importante hacer el señalamiento de que en Perú hay pues un tribunal electoral que goza de la confianza de la población, lo que no ocurría aquí, ¿no? Fue tan mal manejado ese proceso, lleno de irregularidades, más de una veintena detectadas, y ahí está pues la pericia que reclama Hugo, ¿no?, el testimonio que está en un conjunto de técnicos, de líderes políticos, etcétera, que también reclama Hugo, que está pues, ¿no? Pero otra cosa es que no se quiere investigar y que no se quiere tomar en cuenta esos elementos. Eso es muy distinto. No olvidemos que no ha habido investigación, que el fiscal ha cerrado el tema por una decisión de carácter político y no técnico, no jurídico. Entonces estamos hablando de realidades que no se pueden comparar, pero que además en el caso boliviano son un conjunto de elementos anormales, irregulares e ilegales, ¿no?, que se han producido incluso desde el nombramiento de los vocales departamentales, vocales nacionales. Así nos muestran las continuas renuncias de sus autoridades, el despido de personal técnico justamente vinculado al área de informática, etcétera, etcétera. O sea, hay tantos elementos y tantas pruebas, pero lo lamentable es que no tenemos un ministerio público que esté dispuesto a cumplir con sus obligaciones y hacer una investigación como corresponde. Pruebas existen y son demasiadas. Lo que no hay es una investigación independiente, y lastimosamente este hecho va a seguir en las mesas de los debates políticos, pero no va a encontrar una definición en los próximos años. Habrá que esperar. Pero bueno, decía que o más bien quería señalar que lo que tenemos que lamentar en esta coyuntura, sobre todo quienes creemos en la democracia, es que estamos frente a una opinión consultiva
carácter vinculante, si es que podía tener en algún momento, porque somos signatarios de estos escenarios internacionales, de estos acuerdos que son instituciones que debemos respetar, y así está señalado en nuestra Constitución, pero no ocurre, y ha sido descartado en el transcurso de ayer por varios voceros del gobierno, y por supuesto Hugo en consecuencia también lo señala de esa forma. Esto no debería ocurrir, no ocurriría en un Estado serio y democrático, ¿no? Porque hay distintos niveles de democracia, hay distintos niveles de institucionalidad, y en Bolivia desde hace muchos años la democracia se ha ido debilitando profunda y preocupantemente, y la institucionalidad ha caído, creo, a uno de sus peores momentos en la historia de nuestro país. Por lo tanto, no se puede esperar que el gobierno escuche a la Corte Interamericana. No lo va a hacer, es muy poco probable que esto pudiera ocurrir, por lo tanto todo va a quedar en la impunidad, y porque el gobierno actual se apoya en los organismos internacionales cuando le conviene, ¿no? Hace suyos los acuerdos de los que somos signatarios, los pactos internacionales, cuando le conviene, y los desoye cuando no le conviene. Así ocurrió con la OEA, con Almagro, que recordemos que en su momento era el hermano Almagro, acogido con guirnaldas, lo llevaban a comer, a bailar, al chapare, el propio candidato Morales se encargaba de ello, y toda la estructura del MAS, claro, y cuando no dijo lo que ellos querían, ya es el títere del imperialismo, etcétera, etcétera. Ocurre lo propio con la Unión Europea o con instituciones nacionales, ¿no? Locales, o con la propia Iglesia, que dicho sea de paso, hoy por hoy es la institución de mayor credibilidad ante la sociedad boliviana, pero esto no le interesa pues al actual gobierno ni al movimiento al socialismo, porque su prioridad no es la verdad, la prioridad es otra, la prioridad es generar un escenario donde las condiciones permitan continuar con esa política de confrontación, de enfrentamiento, de persecución hacia aquellos líderes políticos y sociales que piensan distinto a ello, ¿no? A ellos. La muestra es lo que ocurre con los cocaleros, con lo que ocurre con otros sectores populares y con líderes políticos. Eso es lo que estamos viendo hoy por hoy, y para eso le sirve este escenario de confrontación, y por eso no le interesa escuchar lo que digan organismos tan serios y tan sólidos como la Corte Interamericana, como la Unión Europea, como la OEA o como la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, no hay ese respeto a los organismos internacionales y nacionales, y pues los desmerecen, los critican cuando les conviene. Lo mismo podríamos decir con el FMI, el Banco Mundial, que los aman y los adoran cuando ellos tiran flores, pero cuando no, pues son los enemigos imperialistas. Y en eso hay que dejar claro, pues, esa inconsecuencia, esa inconsistencia en el accionar entre lo que se dice y lo que se hace, etcétera, etcétera, pues devela nomás cómo vas a conducir un Estado, y en eso deberían tener una reflexión profunda, ¿no? Habrá que esperar qué acciones genera la oposición, ¿no? Una oposición, creo que Franklin y el propio Hugo, y en eso comparto plenamente, está absolutamente desorientada, desarticulada, no existe prácticamente como fuerza política, sino como acciones aisladas, ¿no? Y seguramente, bueno, pues, a ver, veremos qué es lo que logra hacer, o no, si no logra hacer nada absolutamente. Y hay que esperar también cómo reacciona el pueblo boliviano, ¿no? Porque el pueblo boliviano, como ha ocurrido a lo largo de la historia y como ha ocurrido en la historia reciente, el 2019, se cansa, se indigna y reacciona, y hay que tener mucho cuidado, porque más allá de lo que le pase al gobierno del movimiento al socialismo, lo que pase con la gestión del presidente Luis Arce, aquí lo que debemos preservar es la paz social para nuestro pueblo. Eso es lo fundamental, y por ello también nuestra actitud crítica hacia el gobierno del presidente Arce. No es una oposición por oposición, no es una oposición porque no nos guste su apellido, su rostro o su entorno.
es porque lastimosamente cuando no hay institucionalidad generan estos escenarios de confrontación y violencia. Ahora bien, también hay que decirlo, no sé si la preocupación del pueblo boliviano en su gran mayoría esté centrada en este tema. Creo que en este momento la preocupación de la gente común, de las familias que nos están escuchando en este momento, está sobre todo marcada en la salud ante el COVID y ante las circunstancias que estamos viviendo, la preocupación por las vacunas, la preocupación por no perder el empleo, por mantener un empleo digno, la preocupación por la situación económica del país. Y en esto, José Luis, habrá que ser también muy claros, ¿no? Franklin lo decía, los políticos están ciegos, sordos y mudos. Y creo que tiene absoluta razón, porque están ciegos y no ven lo que necesita el país, ni hacia dónde nos estamos enrumbando, ¿no? Cuidado que el accionar del actual gobierno es similar al anterior, y cuando se hace lo mismo no se puede esperar resultados distintos. Y cuidado que nos pueden llevar otra vez a escenarios de confrontación. Pero están los políticos ciegos también en la oposición, porque no hay propuestas, no hay un llamado a generar una propuesta de visión de país con unidad, con concertación, con la suma de esfuerzos entre las regiones, y están sordos a las necesidades de la gente, que esencialmente están centradas en los elementos que ya he señalado, y no hay una propuesta clara. Por lo tanto, y termino, debemos salir de este círculo anacrónico de modelo de Estado colonial, un modelo de Estado republicano pero del siglo pasado, y pasar más bien, o salir también de ese círculo anacrónico, de una política como se ha marcado en casi 200 años, únicamente basada en la confrontación de unos con otros, de regiones, de partidos, de colores, de urbanos contra rurales, de unos capitalinos contra... Ya basta, ahí vamos a perdernos y vamos a cumplir 200 años sin cumplir una tarea que es fundamental: pasar de ese estado anacrónico a un estado moderno, con instituciones serias, con alternancia garantizada en el poder, con igualdad de condiciones, con carrera administrativa en las instituciones públicas, en todos los poderes, con un plan de desarrollo concertado que nos lleve a una Bolivia moderna y económicamente sostenible, y con los derechos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, piensen como piensen, tengan el color político que tengan y vivan donde vivan, con sus derechos garantizados. Muy bien, le agradecemos también a don José Luis Bedregal. Para ir cerrando este primer punto, don Franklin Pareja. Gracias, José Luis. Bueno, esta narrativa del golpe, en todo caso, a mí siempre me lleva a reflexionar más allá de los tecnicismos jurídicos, que también los podemos tocar si vale la pena, pero es un golpe de Estado muy extraño, ¿no? Muy sui generis. Los golpistas entran y mantienen intacta toda la estructura del país. El Ministerio Público no se toca, el Tribunal Constitucional no se toca, la Asamblea Legislativa no se toca, y cuando en su momento tuvimos la crisis profunda sobre la cual se constituyó el vector, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, siempre se hace énfasis en estos dos vectores, pero no se habla de que en Bolivia ha habido una revolución ciudadana. Sí, Hugo, nunca antes en el país ha habido una movilización particularmente urbana que no tiene tradición de lucha, no tiene tradición de movilizarse, no salen de su zona de confort, y nunca antes ha habido miles de microbloqueos en todo el país que no estaban apoyando un proyecto político, que no estaban detrás de Carlos Mesa, que obviamente en alguna medida rentabilizó Camacho porque encarnó como una figura nueva de la coyuntura, precisamente ¿por qué? Porque la ciudadanía no quería focalizar su apoyo en los sistémicos, es decir, en Mesa y todos los políticos sistémicos, y ahí apareció como un outsider Camacho y capitalizó, y más temprano que tarde se rostizó solito, ¿no? Obviamente no fue afortunada la presencia de Camacho para la Revolución Ciudadana,
Y por cierto, el gobierno de transición pues se robó la revolución ciudadana. Pero más allá de eso, está claro que en el país, si hay algo que está profundamente debilitado, es la justicia. Y la institucionalidad democrática no va a poder encontrar un campo de acción y de limitación si no tenemos una razonable separación de los poderes en el país. Y esto que conversábamos hace un momento, la justicia no es inherente al órgano judicial y no se puede llevar adelante un proceso de reestructuración o reforma de la justicia como quería hacer el ministro de Justicia, pensando que esto está bajo el fuero del órgano judicial o del órgano ejecutivo de su ministerio. Y tampoco la reforma de la justicia es una cuestión inherente únicamente a los abogados. Es transversal, multidisciplinaria y multisectorial. Y en Bolivia estamos hablando permanentemente de restaurar la institucionalidad democrática. Propios y extraños sabemos que está profundamente deteriorada la democracia en el país. Aunque hagas mención, querido Hugo, a la democracia formal, que es aquella que te permite ir a elecciones, te permite votar, te permite la participación de partidos políticos, en fin, tú manejas una cantidad de elementos que aparentemente dan la sensación de que tenemos una democracia saludable, pero en el fondo se está utilizando este tipo de mecanismos y este tipo de reglas instituidas para llegar al poder y hacer exactamente todo lo contrario. También es cierto de que una democracia ideal requiere ser un espacio de poder compartido, como había mencionado hace un momento. Y si el soberano concentra el poder, lamentablemente lo que estamos haciendo no es precisamente dar señales de pedagogía política negociadora y concertadora, sino más bien de política impositiva. El movimiento al socialismo, ya que estamos hablando del sistema de partidos, es una construcción donde se catalizan 30 años de luchas al menos, desde el mundo rural, desde los movimientos sociales, que no es inherente ni solamente un mérito de Evo Morales. Por cierto, históricamente sabemos que no es así. Pero cuando el sujeto político finalmente se cataliza y viene a las urbes, es un proceso de 30 años. Por eso, tú, querido José Luis, que formas parte de un partido político, los partidos políticos piensan que en 6 meses pueden organizarse e ir a una competencia cuando tienes un proceso de 30 años que se ha catalizado y se ha irradiado en todo el país. Y quienes hacen política tienen que entender que si quieren entrar verdaderamente a derrotar a ese sujeto político, tienen que olvidarse de Evo Morales y tienen que hacer los trabajos de base y penetrar e irradiar en todo el país. Porque Morales va a pasar, porque algo seguro que es que un presidente algún día va a ser un expresidente y un jefe va a dejar de ser jefe, pero estos procesos que se construyen en décadas tienen que ser entendidos por la clase política que piensa que todo el alfa y el omega es luchar contra Evo, luchar contra el MAS, por muchas conductas autoritarias que tiene, gana elecciones. Obviamente hay que poner en tela de juicio el resultado integral por ese padrón, que obviamente habrá que discutirlo, pero sigue ganando. Entonces, estamos en un espacio de poder concentrado que no permite oxigenación y el país está con una democracia profundamente precarizada. Y las salidas no van a ser por la violencia, porque quizás no terminé mi idea en mi anterior intervención, y yo decía que el MAS ha tenido 2 periodos de legalidad y de legitimidad y un tercer periodo cuestionable, y que precisamente la ciudadanía boliviana no tolera conductas autoritarias y solamente hay que retroceder a ver la historia. Quien ha tratado de prorrogarse, estar mucho tiempo, Banzer ha sido el que más tiempo ha estado, pero después hasta las peores dictaduras han caído. Y si quieren entrar en una lógica de concentración total del poder, la única forma de perder el poder total es concentrándolo totalmente. Entonces ya no es un autoritarismo, estamos entrando en una lógica totalitarista. Pero lo peor de todo es quienes están fungiendo hoy por hoy como presidente y vicepresidente no asumen en su verdadera dimensión ese liderazgo.
Y claro, es natural. El señor Arce Catacora no tiene pues luchas sociales en sus espaldas. No es un dirigente. No es un tecnócrata. ¿Quién es el que maneja todavía el instrumento político en clave sindical? Sigue siendo Evo Morales. Y probablemente Hugo nos pueda decir con más precisión quién es más, pero ciertamente tampoco pueden negar de que internamente hay una lucha por el poder. Y eso no es que se estén alegrando los opositores, lo que pasa es que son procesos naturales, porque los partidos grandes siempre terminan con problemas internos de luchas por el poder. Ha crecido demasiado el MAS, tiene muchas cabezas. Yo siempre he dicho, en el MAS no hay los negociadores, los dialogantes y los radicales. Todos son radicales, porque esa es su naturaleza, ese es su origen, es su génesis. Así ha nacido el MAS, en luchas sociales. No el MAS, el sujeto político. Y ahora están en sujeto de lucha por el poder y le están cuestionando a Evo. Hay voces críticas desde dentro y Evo no quiere ver y se puede equivocar nuevamente. Pero si desde el otro lado no construyen verdaderamente la plataforma política, pese a que la ley de partidos políticos es bien atrabiliaria, pero si no se construye, esto puede durar mucho tiempo más. Y las conductas autoritarias no se las sofoca únicamente yendo a la Asamblea Legislativa a protestar. Tienes que empezar a construir una fuerza viva política en todo lado, en el campo, en la ciudad, en fin, y eso es lo que no se ve. No puedes ganar una elección organizándote 6 meses antes. Eso es lo que está completamente debilitado en el sistema político partidario boliviano. Muy bien, de esta forma cerramos el primer punto de diálogo en Panamericana. Rápidamente nos vamos al segundo punto. Les pedimos igualmente a nuestros invitados agilidad en su participación. Este segundo punto tiene que ver con el procesos en contra de legisladores de oposición a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es de conocimiento público que desde el MAS se ha impulsado un proceso a nivel de la Comisión de Ética contra 6 legisladores de oposición, 5 de Creemos y 1 de Comunidad Ciudadana. Bueno, acusándolos, dicen ellos, hay pruebas, imágenes de que ellos le han dado la espalda al presidente Luis Arce el pasado 6 de agosto, han generado un disturbio, bullicio. Sumado a estos procesos hay también otros que involucran a gente de la oposición. Desde la oposición dicen precisamente que esto se trata de una estrategia para acallarlos, aunque también recientemente, ayer viernes, ha salido un diputado de Comunidad Ciudadana haciendo lo mismo, acusando a 6 legisladores del MAS, dice, por procesos también ante la Comisión de Ética, por disturbios también el pasado 6 de agosto. Bueno, no es una contradenuncia que se había presentado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el legislativo desde su punto de vista, don Hugo Moldis? A ver, yo creo que hay 2 planos, ¿no? Uno es el normativo. Toda institución, en este caso la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano del Estado, tiene un reglamento de debates que establece, ¿no es cierto?, los derechos, las obligaciones, reglamento de debates que por eso precisamente ignoró la señora Áñez para autoproclamarse como presidenta, y que establece también, ¿no es cierto?, sanciones. ¿En qué casos? ¿Por qué razones? Ignoro, ¿no? Entonces no quiero jugar al saberlo todo y cometer algún error. Pero es obvio que toda institución, más aún un órgano del Estado, tiene, ¿no es cierto?, normas que se las deben cumplir y acatar todos, y tiene sanciones disciplinarias. Pero ese es un plano de las consecuencias de lo que ocurrió el 6 de agosto. La segunda es que en toda democracia y en toda institucionalidad existen normas no escritas, que son, entre otras, la tolerancia. Y
la democracia no está naciendo ahora en el país. Sí, tenemos una democracia distinta a la del pasado, pero bueno, hay una democracia que por lo menos desde que hemos recuperado de desde el año 1982, y hemos tenido presidentes un montón, y hemos tenido oficialismo y oposición. ¿Qué es lo que hace la oposición? Escucha el mensaje presidencial y después opina, ¿no es cierto?, ¿ante quién? Ante los medios de comunicación. Esa ha sido la tradición, la norma de conducta en nuestra antes Congreso, ahora Asamblea Legislativa Plurinacional. El movimiento al socialismo tenía una cantidad de parlamentarios ya el año 2000, cuando Sánchez de Lozada gana la elección, y no hicieron lo que hemos visto en la oposición el pasado 6 de agosto. Por lo tanto, por eso decía, hay dos niveles. Uno es el tema normativo, reglamento interno de la Asamblea Legislativa, y tendrá pues que, ¿no?, si hay causales que tienen que ver con actos de este tipo, tendrá que, ¿no es cierto?, llevar adelante los procesos administrativos que señala la norma, y por lo tanto las sanciones disciplinarias que señala la norma. Y lo segundo es el tema más político. ¿Qué tenía que haber hecho la oposición? Esperar que el acto concluya, no solamente por respeto a los bolivianos y las bolivianas, no solo por respeto, ¿no es cierto?, a conmemorarse el 196 aniversario de la fundación de la República, no, sino por esto que tanto Franklin Pareja nos dice, de convivencia democrática. Nadie, tendría que ser un ingenuo a la oposición, cualquiera que fuese en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo, de esperar, ¿no es cierto?, que el oficialismo diga lo que la oposición quiere escuchar, y más aún en una coyuntura política compleja, porque hemos salido de un momento difícil. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo el presidente Luis? Solamente decirles, en mi acto de posesión, porque esto es lo que ocurrió, Franklin, en mi acto de posesión yo dije que el gobierno de facto había dejado una triple crisis, y describió la naturaleza de la crisis sin adjetivos y sin nada, una valoración política absolutamente respetable. ¿Sí? La oposición tiene la idea que no hubo golpe, pero que sí hubo fraude, que no hubo golpe, pero sí sucesión constitucional. Bueno, emita su opinión, sus declaraciones de manera respetuosa después de los actos conmemorativos del 6 de agosto. Así que yo creo que tenemos una oposición reactiva, lo he dicho de una u otra manera, lo ha también fundamentado en esa dirección Franklin. Yo corroboro eso, es decir, si la oposición se dedica solo a ese tipo de actos y no a aprender una lección, oye, no solamente es el MAS, el MNR en la década de los 30, ¿no?, y el MAS que se empieza a construir desde abajo desde 1988, ¿no?, son precisamente dos hechos de construcción de instrumentos políticos que ciertamente niegan la lógica con la que la oposición de derecha hace práctica política en el país. Yo quiero cesar mi intervención sin decir rápidamente que le voy a aconsejar a Franklin, el politólogo, ¿no?, que lea al politólogo estadounidense James Sharp a propósito del golpe suave. No lo dice un marxista, no lo dice Marx, Lenin, no lo está diciendo aquí Hugo Moore, lo dice Sharp, ¿no? Porque los nuevos tipos de golpe, por eso se llaman nuevos tipos de golpe, que en el caso boliviano, ojo, ha sido una combinación mixta,
implican desde el calentamiento de la calle, la sudoración de la gente, generar niveles de ingobernabilidad y pedir renuncia al presidente. No pasa por el golpe típico de cerrar parlamento, de justicia, etcétera, que sí quería el señor Camacho, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Cuando dijo, hay que constituir una junta de gobierno, ¿no? En la que se vayan todos, dijo, ¿no? Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque el elemento participación Fuerzas Armadas evidentemente le da un rasgo, pero uno, que lo convierte en un golpe típico. Así que bueno, esas dos cosas creo que, ¿no es cierto?, hay que devolverle a la política el debate acalorado, etcétera, pero hay que devolver a la política el debate, evitar actos bochornosos como los que hemos visto el 6 de agosto y saber, ¿no es cierto?, que hay momentos y hay tiempos políticos para que uno haga conocer su posición. Perfectamente, le agradecemos a don Hugo Moldis. ¿Qué dice en este segundo punto don José Luis Bedregal para avanzar en el programa? Adelante. Bueno, tenemos un poder legislativo hoy por hoy venido a menos por este control absoluto, hegemónico, que ejerce el partido en función de gobierno sobre prácticamente todos los poderes del Estado. Ya se ha hecho referencia a lo que ocurre con la justicia, que es un tema que hay que tratarlo a profundidad y que debiera convertirse en un elemento de acuerdo nacional con distintos actores, con distintas visiones, incluso de carácter político y regional, para construir o para rescatar y reconstruir este elemento fundamental de una democracia sana, de una democracia que además tiene que, en puertas de los 200 años que va a cumplir nuestro país, tiene que recuperarse y tiene que fortalecerse. Pero eso no va a ser posible sin un poder judicial absolutamente renovado, que comparto la idea de Franklin, no va a poder transformarse con a partir de una voluntad interna ni un accionar interno. Eso no es posible, es como pedirle a la Federación de Fútbol que se renueve, que cambie y que se modernice, pero por decisión de los propios dirigentes, no, porque los dirigentes están ahí preservando también sus espacios de interés, y no va a haber ningún cambio en los próximos años, lastimosamente, ni en esa área ni en el área de la justicia. Y en el Poder Judicial, el primer poder del Estado, estamos igual de mal. Es otro poder que no tiene credibilidad, la justicia es el peor de todos, pero que además está neutralizado por decisión política, no por incapacidad de sus miembros, sino por una decisión política que ha definido que el primer poder del Estado esté absolutamente neutralizado, incapaz de legislar, incapaz de fiscalizar, y entonces ahí el Estado y la democracia en Bolivia tienen una pata más, una pierna más amputada. Lo poco que puede hacer la Asamblea Legislativa es prácticamente intrascendente, porque la oposición no puede jugar ningún rol debido a las nuevas reglas que construyó el MAS con sus 2/3 antes de dejar la anterior legislatura, lo cual ha dañado mucho más todavía a un poder legislativo que ya estaba venido a menos, y ahora incluso podemos ver cómo confunden sus competencias superponiéndolas a las de las instancias legislativas de las entidades territoriales autónomas. A mí me preocupa, me sorprende ver diputados convocando, y ya se ha hecho ya una norma, y ya se ha normalizado, convocando a gobernadores, a alcaldes, cuando la instancia de fiscalización en las instituciones autónomas son pues su cuerpo legislativo, para eso están. ¿Cómo es posible que se sobrepongan y ahora intervengan también la instancia nacional en lugar de fiscalizar al gobierno nacional, a los gobiernos subnacionales? Otra aberración de nuestro Estado que pierde institucionalidad, y eso no me voy a cansar de repetirlo, y que por supuesto eso perjudica a toda la comunidad, a todos los ciudadanos. Pero por si eso fuera poco, llegamos a ver a nuestros representantes en bochornosos actos agarrándose a golpes
Entonces ya esto trasciende incluso a la acción política, a los temas legales, constitucionales, sino ya además a un escenario donde la transmisión de valores hacia una sociedad está totalmente traslocado. O sea, se transmiten antivalores ya no solo desde el Poder Ejecutivo, ya no solo desde el Poder Judicial, sino también desde el Poder Legislativo, ya desde hace varios años atrás, cuando veíamos diputados desnudándose en los aeropuertos, desnudos en los aeropuertos, otros con vehículos de contrabando, otros con... Pero ¿dónde estamos llegando? ¿Dónde estamos llegando? Ya a hacer la vergüenza internacional, y esa es una falta de respeto como el bochorno del 6 de agosto, no a los contrarios ideológicamente, es una falta de respeto al pueblo boliviano en su conjunto, porque compartiendo lo que señala Hugo Moldis, de que tiene que existir una posición de altura, de volver al debate, de discutir en el legislativo, en el parlamento, lo que no puede ocurrir es que un dignatario de Estado lo que haga es hablarle a sus bases, porque no es un acto partidario. Es un acto de Estado en el aniversario de Bolivia, y por lo tanto el mensaje presidencial debió haberse referido a todo el pueblo en condiciones también de respeto. Y esto lo digo como un simple ciudadano, porque espero que mi presidente, sea del partido que sea, no me insulte, y no insulte la inteligencia de la gran mayoría de los bolivianos, aunque no seamos de su partido. Pero en lugar de lanzar un mensaje de estadista, de hombre de Estado, lo que hace es lanzar un discurso al que no le voy a poner calificativos, pero un discurso que creo correspondía a un escenario político partidario. Seguramente le hubiera ido mejor, más aplaudido todavía y sin bochorno en el acto del Congreso del Movimiento al Socialismo con esas mismas palabras, pero el escenario del 6 de agosto no era ese. Y cuando se falta el respeto a la población, por supuesto que los que se sienten afectados responden. Y en ese sentido, imagínense ahora, después de enlistar todas estas dificultades que tiene el legislativo, que además tengan que ser sancionados por expresar su opinión de una manera en que no afecta físicamente ni insulta, creo yo, a nadie en esa asamblea, y donde el bochorno se generó de una manera al parecer premeditada, porque no olvidemos que los legisladores oficialistas ya tenían carteles impresos, bien elaborados, o sea que aquí no fue un hecho espontáneo. Lastimosamente, al parecer esta es otra muestra de la lógica con que se quiere conducir el Estado, basado en el método de la confrontación, en el método de la violencia, en el método de la contradicción. Por ello no había concordancia entre el discurso del vicepresidente y el discurso del presidente. Por eso no había concordancia entre lo que nos dijo el vicepresidente y lo que ocurre en las calles después de actos violentos que han sido presenciados por toda la opinión pública. Por lo tanto, acá nuevamente tenemos que hacer un llamado, y no solamente al oficialismo, también a la oposición, respecto a que debemos construir una nueva cultura política, o tal vez no es precisamente nueva, sino una distinta cultura política en Bolivia, si queremos encarar los 200 años de una forma más optimista, y es trabajando conjuntamente en la reconstrucción o en la construcción de un Estado del siglo XXI, y no en mantener un Estado con los mismos problemas, las mismas taras, las mismas contradicciones y las viejas formas del Estado colonial, del Estado republicano que heredó todos esos problemas desde incluso antes de su fundación, donde al parecer los políticos en Bolivia solo conocemos la lógica de la confrontación para hacer política. Vamos por otro rumbo, vamos por otro camino, que es más difícil sin duda. El camino de la propuesta, el camino de la concertación, el camino de la generación de consensos, de la búsqueda y la construcción de la coincidencia de ideas,
para reformar la justicia, para reformar el sistema de salud, sobre todo para reformar el sistema educativo y darle educación de calidad a nuestros niños. Pero por la vía de la confrontación no vamos a llegar a ningún lado, y esta es una crítica a la oposición y es una crítica al oficialismo, que por supuesto tenemos que además asumirlo todos quienes estamos inmersos en la política, pero no podemos seguir por ese camino, y este es un llamado que creo que tiene que cobrar fuerza desde la academia, desde lo que queda de las expresiones políticas, y aprovecho para coincidir absolutamente con la observación que ha hecho Franklin respecto a las organizaciones políticas de oposición, pero las organizaciones sociales, los líderes de opinión, tenemos que comenzar a cambiar y no caer en la lógica de quienes lo que privilegian es la metodología de la confrontación en las calles, en el Parlamento y donde se pueda. Tenemos que hacer un cambio, caso contrario llegaremos a los 200 años de nuestra querida Bolivia sin mayores esperanzas. Muy bien, le agradecemos a don José Luis Bedregal en este segundo punto. ¿Qué dice usted, don Franklin Pareja, el rol de los legisladores a propósito de estos procesos, bueno, que se han anunciado de unos y otros, bueno, hay ya el uso también de procesos a nivel del legislativo? Bueno, desde que hemos entrado en un momento diferente que sepultó la democracia pactada, con la victoria de Morales el 2005, como ganó con 54% bajo la Constitución de 1967, ustedes saben que era precisamente en el Parlamento donde se definía quién iba a asumir la presidencia, y ahí es donde se hacían los acuerdos políticos en esta lógica. En algún momento un tercero resultó ser presidente porque así eran los acuerdos políticos, y esto se rompió con una victoria contundente que tuvo Morales en su en su segunda participación como candidato. Eso fue una decisión del soberano, porque le dio un voto castigo, un voto duro a la partidocracia, como se denomina anteriormente. Y la lógica del pasado es que el prebendalismo y el pasanacu era básicamente entre partidos políticos. Hoy hay una concentración de poder que no ha bajado en esencia. En algún momento el movimiento al socialismo ha tenido 2 periodos con 2 tercios, y entonces esta dinámica de consensuar y la tolerancia de un espacio compartido no existe. Hemos perdido la gimnasia de la negociación, de la concertación, del respeto a la otredad, y se ha generado una imposición. Es una pena, porque el espacio de deliberación natural donde están los representantes nacionales es precisamente la Asamblea Legislativa. Pero no hay debate ni confrontación dialéctica, eso significa confrontación de ideas. Lo que hay es consigna. Consigna contra consigna, o consigna contra argumento, o argumento contra consigna. Si fuera un espacio de deliberación de argumento contra argumento, sería pues otra cosa realmente lo que tendríamos como calidad legislativa. La plataforma legislativa es mediocre, y realmente en los últimos años creo que hemos tenido las peores asambleas al margen de la genuina representación popular. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. No porque seas popular, esto te da derecho a hacer lo que quieras en la asamblea, a agredir a quien quieras, a insultar a quien quieras. Nadie, ninguno de estos asambleístas realmente debería tener ese tipo de comportamientos, porque es un insulto a todo el país, porque son representantes nacionales. Pero ¿qué nos muestra este bochorno? ¿Y qué nos muestra en esencia la calidad legislativa del país? En el nivel subnacional, lamentablemente, exactamente sucede algo parecido. Tampoco hay una plataforma legislativa que genere leyes contributivas. La mayor cantidad de leyes que se aprueban, particularmente en el nivel departamental, son leyes declarativas. O sea, no son contributivas al desarrollo. Y si tú analizas la calidad de la legislación de nuestra Asamblea Legislativa, es un desastre, ¿no? Es más, aprueban leyes que realmente muchas de ellas tendrían que ir al Tribunal Constitucional,
siempre y cuando el Tribunal Constitucional haga control de constitucionalidad y no control de convencionalidad, como recientemente se acaba de hacer, jalar las orejas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es profundamente pernicioso y negativo para la calidad democrática, porque ahí los bolivianos deberíamos tener el espacio de representación que genere y que canalice la demanda. Pero nos plantea ahora, como dice el punto, procesos contra legisladores opositores en la Asamblea Legislativa. O sea, va a haber procesos a una conducta que desde luego no es aceptable, pero también es cierto que el sentido común te dice que lo último que deberías haber hecho es entrar en un discurso en el aniversario patrio que genere crispación, que genere reactividad y que genere indignación. Era mejor que el presidente no toque ni fraude ni golpe, porque Choquehuanca ahí sí tuvo el tino de no mencionar en absoluto ni golpes ni fraudes. Como siempre el vicepresidente es más un filósofo que teoriza sobre el andinocentrismo, que al margen de su discurso en realidad más suave, en el fondo también tiene profundas connotaciones de un sesgo que no representa la bolivianidad. Eso también es un tema que hay que tocarlo. Choquehuanca piensa que Bolivia es simplemente el mundo andino, y eso no puede ser, porque los bolivianos no se van a sentir representados con un discurso, con una cultura que no es la única del país, y más bien está haciendo una negación de la plurinacionalidad. En una línea totalmente diferente, el presidente lo que entra es fundamentalmente hacer también una rememoranza histórica, porque lógicamente pues es el aniversario del país. Pero cuando, como dice Hugo, no hace una mención adjetivadora a nadie, en fin, de acuerdo, pero no puedes introducir esos elementos sensibles en un momento en el cual entiendes que hay que tratar más bien de unir a las partes en algo que nos une, que es el aniversario nacional. Y un aspecto que ya fue un exceso desde mi punto de vista es no haber ido, por ejemplo, a Sucre a sesionar, donde se ha dado el primer grito libertario de este país. ¿Por qué hemos hecho eso? Por inaugurar esta instalación tan grande, tan lujosa. No voy a entrar en valoraciones, pero ¿por qué? ¿Por qué no respetar las tradiciones que tenemos como país? Ahí es donde está el primer grito libertario, la Carta Constitutiva. ¿Por qué le hacemos ese desprecio a Chuquisaca? ¿Por qué hemos tenido que sesionar aquí? ¿Por qué tenemos que hablar con un discurso que no representa a todos los bolivianos? ¿Por qué tenemos que introducir elementos que sabemos que van a generar malestar en un día que debemos hablar en clave de unificación? ¿Somos iguales ante la ley? Vamos a ver si ahora estos procesos contra legisladores opositores van en una línea, y también los opositores han presentado una demanda, y vamos a ver cuál va a ser la valoración de esa comisión de ética. A mí me parece un total despropósito, porque el bochorno que nos han hecho, ese desplante a todos los bolivianos, ese espectáculo tan horrible, ha salido a nivel internacional, y nadie ha hablado de los temas centrales del país, sino lo único que hemos proyectado de hacia afuera es el bochorno. El presidente tenía una oportunidad muy grande. Inclusive él podía haber manejado toda esta cifra bien seleccionada de datos macroeconómicos que dan la sensación que estamos en buena dirección, que obviamente se permite porque es el presidente y tendrá que decir pues algo que vaya en favor de su gestión. Nada de eso es cuestionable. Podía haber hecho ese mix entre mensaje e informe. Pero cuando introduces ese elemento que es divisorio, que es elemento que es confrontativo, el resultado hace un desastre, y el mismo presidente ha empañado su discurso, porque era mejor que él mismo pues haga alegoría de todo el momento que estamos viviendo, y en ese caso pues el vicepresidente siempre es mucho más atinado, siempre es mucho más sereno, siempre introduce su impronta reconciliadora. Dos cosas me han llamado la atención de Choquehuanca. Primero, que ha sido autocrítico. Hace mención que la pobreza sigue vigente
Y también ha hecho mención que a veces queremos solucionar una injusticia cometiendo otra injusticia. El vicepresidente es diferente. Ahora, ¿eso significa que se están dividiendo al interior del MAS? Yo no sé, sinceramente, si esa es la línea. Claramente, el señor David Choquehuanca es un líder andino genuino, que no lo ha puesto el señor Evo Morales, y el presidente es un tecnócrata que tiene una correa de transmisión directa y que parece que no le quiere hablar al pueblo boliviano, sino más bien parece que quiere decir algo que es más satisfactorio para, en este caso, pues esa visión restauradora que tiene el movimiento al socialismo. Muy bien, le agradecemos también a don Franklin Pareja. Vámonos al último punto de diálogo en Panamericana, simplemente en tono de reflexión un par de minutos, haciendo referencia a un tema también bastante importante. Muchos dicen es una buena noticia para la gente, para los aportantes, a las administradoras de fondos de pensiones. Se llega a una decisión ya en el legislativo de viabilizar esta norma con el 15%, por lo menos en términos generales, de devolución de los aportes a las personas que ganan entre 10.000 y 100.000, o más bien tienen aportes de entre 10.000 a 100.000 bolivianos, y quienes tienen por encima de estos 100.000 bolivianos de aportes pueden recibir hasta 15.000 bolivianos. Es un juego de números, bueno, que se han dado a conocer. Pero de manera general, ¿qué dice usted, don Hugo Moldis? Sí, pero antes, sí, yo no creo que ningún presidente haya dicho cosas desde su perspectiva para su base social a lo largo de nuestra historia, así que querer descalificarlo al presidente Luis Arce por eso me parece un despropósito. Para mí el despropósito lo cometió la oposición en no esperar, ¿no es cierto?, salir de la asamblea y dar su opinión cualquiera que éste fuese. Segundo, no hay que ver el tema de la devolución de los aportes a las AFPs fuera de un contexto, ¿no? Es verdad que se van a beneficiar más de 1 millón, casi 1.500.000 bolivianos. No se va a tocar los aportes de los trabajadores, que es un poco lo que la oposición estaba tratando de insinuar de manera irresponsable, como siempre. En realidad, ¿no es cierto?, las fuentes de financiamiento tienen que ver con la disponibilidad y con la liquidez de las AFPs. Segundo, con los vencimientos de cartera de inversiones. Y tercero, con la recaudación mensual a través del sistema integrado de pensiones, ¿no? Es decir, eso creo que es importante que la gente lo conozca para que no entre en preocupaciones innecesarias e inútiles, ¿no? Tercero, decía, no hay que ver estos separados. Hay un proceso de reactivación de la economía, dígase lo que se diga, es decir, el gobierno de facto, la dictadura, quebró la economía de este país, una contracción del 11%, paralizó la inversión pública, incluso de departamentos donde los gobernadores eran aliados. Vamos a tener, ¿no es cierto?, más de 4.000 millones de dólares de inversión pública hasta fin de año. Está el impuesto a las grandes fortunas, que como lo ha dicho el presidente Luis Arce, es el doble de lo que se había previsto. Está, ¿no es cierto?, el pago del bono contra el hambre. En fin, hay varias medidas que hay que verlas en conjunto, que es precisamente la suma de estas medidas, la articulación de estas medidas, la que va a posibilitar que haya mayor circulante en la calle, que la economía se vaya reactivando y que por lo tanto podamos tener hasta fin de año un crecimiento económico importante. Ahora, como en economía las cosas no son de milagro, ¿no?, es producto del trabajo, seguramente la gente lo va a empezar a percibir en sus bolsillos el próximo año, pero cómo terminemos este año es fundamental, y creo que esa es la apuesta a la que está, la gran apuesta a la que está haciendo el presidente Luis Arce y su gobierno. Perfectamente, le agradecemos a don Hugo Moldis. En el último punto, don José Luis Bedregal. Bueno, creo que es una medida importante que va a beneficiar a la gente en estos tiempos tan difíciles.
Claro, no soy tan optimista como Hugo en tratar de entender esta medida como parte de una estrategia de reactivación económica. No es así. Una cosa es meter circulante a la economía, pero cuando no hay otras acciones que, por ejemplo, puedan impedir que esos mismos recursos se vayan a los países vecinos o incluso al Asia, fruto del contrabando que nos está matando la pequeña, mediana y la gran industria en todo el país, cuando uno ve que no hay ninguna acción al respecto, ni hay tampoco medidas para la defensa y la recuperación del empleo, pues difícilmente va a creer que esta acción es parte de una estrategia de reactivación económica o una estrategia para salvar el empleo en Bolivia. No lo es, pero sí es una acción importante. Esta ley es importante para el ciudadano común, creo que hay que saludarla, esperar la reglamentación para ver cómo se va a implementar. Ya en las últimas horas, en los últimos días, la población se ha estado volcando masivamente a las AFPs para recabar información, y eso muestra pues cómo la gente está necesitando circulante. Esperemos que no ocurra lo que ha denunciado un diputado de Comunidad Ciudadana, de que esta ley estaría dejando fuera a funcionarios públicos que hayan trabajado en la gestión del 2019, porque entonces estaría incurriendo, por supuesto, en un acto de inconstitucionalidad, porque la ley es universal, es para todos, no puede discriminar a un sector por ningún motivo. Esperemos que eso no ocurra, y si no es así, pues por supuesto que vamos a aplaudir siempre las buenas medidas que se tomen. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. Para finalizar, don Franklin Pareja, brevemente, por favor. Lo que hoy puede ser un alivio puede realmente ser algo desastroso a futuro. El principio del ahorro es básicamente trabajar de joven para descansar de mayor. En Bolivia tenemos una economía del 80% de informalidad, y eso supone lógicamente de que el universo de aportantes no es grande. Entonces, ¿quiénes van a ser los que se beneficien realmente con eso? Solamente un pequeño universo. ¿Y quiénes son los que están más necesitados? Los que están fuera de este universo. Eso es un tema estructural que Bolivia no ha resuelto, pero hace décadas. Hubiera sido bueno que hoy por hoy la formalidad por lo menos sea del 50%, pero seguimos siendo una economía informal, entonces los aportantes no forman parte realmente en gran medida, y el universo de beneficiarios no va a ser como tal. El año pasado ha habido una oferta y demanda paralizada. O sea, cuando se quiere aducir de que solamente la transición fue un desastre, fue mala, efectivamente fue mala, fue cleptocrática, fue abusiva, con ministros que encendieron sus decibeles innecesariamente y fueron altamente contributivos precisamente a la debacle de la Revolución Ciudadana. Pero tenemos números que nos ha dejado con un 8% de desempleo y un déficit de 12%, similar al de 1982 de la hiperinflación y similar al de 1952. O sea, la economía está realmente producto de una gestión, pero también producto de la desaceleración global, y por eso decía Hugo, no es de recibo pensar que solamente Áñez ha sido la causante de la debacle económica. Esto ya venía desde el 2014. El ministro de Economía ha sugerido de que en lo posible eviten retirar su ahorro. Claro, es una recomendación de prudencia, porque a futuro puede tener, eso va a limitar y va a perjudicar tu retorno. Cuando uno ya es mayor, cuando uno se jubila, ahí es el momento en que uno va a sentir más el efecto de esta medida. Pero también es cierto que la desesperación no espera, y que si tú puedes retirar un 15%, ese 15% no está supeditado a una situación de cómo calculo en función de mi magnanimidad, sino sobre todo a la liquidez de los aportes, porque no es que todos los aportes de los bolivianos están en la AFP y todo eso es liquidez. No, una parte está en liquidez y otra parte está girando. Es una medida que puede generar algún alivio a un universo de bolivianos. Si se puede evitar retirar, realmente hay que evitar hacerlo, porque cuando estemos mayorcitos realmente ahí vamos a sentir que esto puede ser una medida, y esperemos
por el bien de los bolivianos, porque al final aquí nadie gana ni nadie pierde. Esperemos que esto sea una medida que genere un alivio en quien toma esta decisión difícil de retirar su ahorro. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, a don Hugo Moldis como analista y exministro de Gobierno, también a don José Luis Bedregal como coordinador nacional de Sol.go y también a don Franklin Pareja como politólogo. A nombre de la dirección de Panamericana, de la planta ejecutiva y de quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.